Bien, ya estamos en la hora, 9:35, y vamos a estar un poco unos tópicos que es el proceso de destilación. En destilación, primero tenemos que ver la tecnología. Como pueden ver de este equipo que está indicado en esta presentación, serían torres de platos, que es un proceso, buenos días, que es un proceso de contacto, en este caso de vapor líquido. Y lo que busca es separar por diferencia de volatilidad. En este caso estamos mostrando platos, pero también pueden tener empaques aleatorios o empaques estructurados. Todo lo que hemos visto en los contactores gas líquido es aplicable a la destilación. Acá tenemos ya un poco más en detalle el tema del burbujeo, que ustedes se preguntaban cómo se hace el contacto. Básicamente es una piscina donde se burbujea, eso está con orificio acá, y va permitiendo el contacto de la burbuja de vapor con la columna de líquido, que tiene esta altura controlada. Evidentemente se expande un poco, como el gas holder que han visto, y se acumula en una cámara. Está por acá al lado, está sellado esta cámara hidráulicamente, sube líquido y va pasando etapas sucesivas, las etapas de equilibrio que ustedes calculan. Evidentemente que hay un equilibrio entre la velocidad con que genera el vapor y el líquido que cae. Si no se cumple estas condiciones, que es velocidad del vapor y el flujo de líquido, estamos en dos zonas extremas. Uno que es el flooding, cuando se hunda, es decir, el líquido se empieza a acumular y no deja pasar el vapor. Y el whipping, cuando hay muy poco líquido, este empieza a escurrir. Y se llama whipping porque es un goteo, ¿ya? Vamos a ver un método que se llama el McCabe-Thiele, que también se lo envié, y él envió todas las PPT de estas 2 o 3 clases, pero me voy a centrar acá un poquito en la operación, que es diferente a lo que han visto con el concepto de una etapa de equilibrio. Voy a agrandar acá, poner en la pizarra para que tengan tiempo de escribir. Entonces, a diferencia de lo que han visto tradicionalmente en un equipo de separación, donde tienen dos corrientes, puede ser cocorriente o contracorriente o flujo cruzado, eso ya el concepto de etapa. Pero esta es una etapa donde hay un intercambio del vapor al líquido. Pero la gran diferencia en la torre de destilación, como ustedes lo han visto ya seguramente en los laboratorios, es una alimentación por acá, y por acá tiene un producto de tope, que es vapor, ¿sí? El cual, lo vamos a hacer simplificadamente, tiene un condensador. Parte de esto se recircula, a eso lo llamamos reflujo, ya vamos a entender qué significa. Y después acá abajo tiene un producto de fondo, que en este caso pasa por un rendidor o energía térmica. ¿Sí? ¿Ok? Y esto se recircula acá. ¿Sí? Entonces, este puede ser un líquido. Esto es importante entender, puede ser un líquido, puede ser un vapor o puede ser una mezcla. Independiente de eso, esto podría una fracción venir para acá o una fracción subir para acá dependiendo del estado del líquido. Entonces aquí, si miramos esta zona que está acá, tenemos un líquido que asciende y tenemos un vapor que asciende. Entonces esta es una zona. Lo mismo acá, acá tenemos un condensado líquido que baja y un vapor que asciende. Entonces, la diferencia entre una columna de ventilación y la torre de absorción está compuesta por dos equipos juntos, digamos. Les quiero insistir que siempre va a haber líquido que baja a lo largo de la columna. Siempre. Siempre va a haber vapor que sube a lo largo de la columna. Siempre. Lo que puede variar, y son 5 posibles estados, si esta alimentación, por ejemplo, viene como vapor sobrecalentado, a pasar por acá, va a calentar un poco el líquido y lo va a arrastrar. Si estuviera justo saturado con el vapor, al flujo de vapor que sube directo, no le pasa nada.
Si tiene un poquito de líquido y vapor, parte del vapor sube y el líquido baja. Si fuera líquido saturado, nada de vapor sube, no contribuye en nada y pasa líquido. ¿Ya? Entonces esta corriente IF, y el siguiente caso es subenfriado. Subenfriado quiere decir que el líquido, parte del vapor que estaba saliendo, lo toma, lo enfría y lo devuelve. ¿Ya? Entonces, independientemente de las 5 posibles condiciones, atención, son 5 posibles condiciones, joder, 5 posibles condiciones de esta corriente de alimentación, siempre va a haber un flujo de vapor arriba y siempre un líquido hacia abajo. Lo que cambia es si este F contribuye hacia el vapor o hacia el líquido. ¿Ya? Eso cambia. Y por esta razón, como vemos acá, ya un poco más en detalle, voy a cortar este dibujito que está acá. ¿Sí? ¿Y esto cambia la operación? Absolutamente, porque estás cambiando los flujos, cambia el L sobre G. No, y también si sale subenfriado, puede enfriar. No, pero para eso se compensa, yo te voy a explicar, con el hervidor, ya. Quiere decir que estoy enfriando más y va a aumentar mi carga térmica. Voy a tener que meter más vapor. ¿Ok? Está todo relacionado, pero no te adelantes todavía. Veamos ahora el tarro. Este es el equipo contacto. Acá primero tenemos esto que está acá es el calefactor, digamos así, donde se toma la corriente condensada, pasa por carcasa, el líquido que quiero evaporar, y fíjense acá, por tubos meto vapor, y eso genera que empiece a vaporizar esto. ¿Eh? Esta etapa que está acá ya es una etapa de equilibrio, el hervidor. El hervidor es una etapa de equilibrio, ¿sí? Siempre. Sigamos. Entonces, acá también tiene otro aparato que lo que busca también con vapor, calentar la corriente, o sea, acondicionar la corriente de entrada, si la quiero saturado, si la quiero como vapor. Entonces, por eso aparece otro condensador. Después acá los vapores, se me perdió la flecha, los vapores que suben por acá, que se han ido enriqueciendo, se condensan en este tipo que es un condensador, por carcasa va el condensador, y el enfriamiento, el refrigerante, va por tubos. Y parte de esto que está saturado se recircula. ¿Por qué? Esto que está acá me maneja la línea vapor líquido en el tope, puedo controlar qué tan concentrado está esto, lo voy moviendo, qué tanto va a hacer con el equilibrio. Fíjense que acá también hay otro enfriamiento, y esto es súper importante entender, y lo planteamos en la clase 1. Para poder impulsarlo con bomba, yo no puedo tener un líquido saturado si no cavita. Entonces aquí agrego un segundo equipo que lo que me permite es bajar la temperatura para poder usar una bomba, ¿sí? Cosa que también se puede resolver con altura. Yo puedo colocar una columna hidrostática y con eso tengo el NSPH disponible, lo aumento con columna hidrostática, ¿ya? Lo que no puede pasar es estar a condición saturada, porque la bomba siempre genera un vacío y va a cavitar. Acá exactamente lo mismo, acá hay un sistema que me está enfriando, es para acondicionar la corriente del vapor. Vamos a volver a esto, hay un video, esto es solamente introductorio, ¿ya? ¿Sí? Esto, lo que sale de la torre van siempre por la carcasa porque... No, puede variar. Si es fluido sucio, fluido limpio, todo lo que depende de transferencia de calor. Normalmente, sí, los rehervidores como generan más vapor son del tipo kettle, son estos más grandotes. Eso sí, por un tema de capacidad. ¿Ya? Ok, entonces acá está el esquemático. Fíjense que tengo una corriente. Para que esto ocurra, recuerden esto en la destilación, yo lo que genero, impongo un gradiente de temperatura. O sea, en cada sección aquí, esto está en alta temperatura, por tanto va a haber una condición de líquido, de equilibrio líquido-vapor. ¿Sí? Y en la medida que subo, va a favorecer los más livianos. Entonces, si yo tengo aquí una gradiente de temperatura, si impongo un gradiente de temperatura que viene calentado por esto y enfriado por acá arriba, voy a tener un gradiente de temperatura, por tanto un gradiente de concentración. ¿Ya? Entonces este es el líquido que se está enriqueciendo en el componente más volátil y el líquido, perdón, este es el vapor que se está enriqueciendo, que se pone en contacto con una corriente más rica, más rica, más rica, se va purificando, igual cuando usted hace el vino navegado. ¿Lo han hecho? Colocan vino. Tú calientas vino, lo tapas, te genera, destilas y después tú prendes un fósforo y se inflama porque enriqueciste el alcohol. ¿Ya?
Y acá tienes el líquido que está enriquecido en A y en la medida que baja se va enriqueciendo el más pesado. Esta interacción que hay son las famosas etapas de equilibrio, que es lo que vamos a ver. Entendamos un poco lo que es la parte equipo. Entonces aquí estamos claros que aquí ya está el hervidor, se lo entendemos. En este caso el hervidor está por carcasa y tiene el vapor por tubo, ¿sí? Eh, lo que se genera vapor va para acá, lo que es líquido como producto, como un sistema de control, se preenfría para poder transportarlo. En este caso se preenfría, fíjense, acá hay una integración energética. Lo que estoy alimentando lo precaliento con el líquido que está saliendo. ¿Ya? Es una integración energética. Aquí podría haber otro intercambiador que es para condicionar la corriente, en cierto modo como que tú mueves la curva L sobre G. ¿Ya? En este caso sería vapor sobre G. Y entra algún plato que es también un parámetro de diseño, que es plato alimento. Que lo vamos a ver también con los métodos. Esta semana parte con la inducción de destilación, ¿cierto? Y fíjate, esta zona de acá, sobre el plato de alimentación, lo llamamos rectificación, es donde se concentra. Digamos, es como la concentración del producto más volátil. Y esta zona que está bajo el plato la llamamos stripping o despojamiento, porque estamos sacando el más volátil. ¿Ya? Aquí se concentra el más volátil, aquí se está despojando el más volátil. Y aquí, ¿sí? Esa es la separación respecto a la alimentación. Sí, claro. La alimentación define qué es lo que es rectificación y debajo de la alimentación es qué es lo que define stripping. ¿Ya? Entendiendo que esta alimentación, como te decía, puede tener 5 posibles combinaciones, ¿ya? Que las vamos a ver con mucho detalle para entender. Ya, aquí les voy a adelantar lo que hacemos con el método, ¿ya? Para entender los elementos. No es para que entiendan el método, adelante, no es para que entiendan el método todavía, sino para conocer cada variable. Primero que usted coloca la composición, estamos hablando de un sistema binario, va a ser lo más fácil, tolueno, benceno, agua, metanol. Pero si es un sistema múltiple, de múltiples componentes, acá se coloca el componente clave más relevante o con mayor composición. Y aquí aparece la nomenclatura light, que es decir liviano, key como componente clave más liviano. ¿Ah? Y obviamente el más pesado es 1 menos ese valor. Aquí se coloca la composición del componente más liviano en la fase líquida. Y acá se coloca el componente de la fase más liviano de la fase vapor. ¿Ya? El I y el X que llaman. Esto que está acá es la curva de equilibrio, entendiendo que esa curva de equilibrio, como hemos visto otras veces, en la medida que se acerca a la línea 45 grados, está como muy planita, quiere decir que cuesta separarlo. Hasta el extremo, si tuviéramos una línea de equilibrio en la línea 45, no es posible separar, porque la composición en la fase líquida es la misma que el vapor. Es importante entender ese concepto de la línea de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? En la medida que se aleja más del 45, quiere decir que es más factible separar. Ahora fíjense, a partir de un balance de materia aparece la materia, flujo que sube, de vapor, líquido que baja condensado, aparece esta primera línea de operación, lo mismo que han usado en la absorción, y se llama la línea de operación de la zona de rectificación. Después acá aparece la línea de stripping, con la misma idea, a partir de un balance, y mágicamente colocamos una tercera, porque estas dos líneas se conocen, pero hay composiciones que no se conocen. Entonces, mágicamente se desarrolla, vamos a explicar el desarrollo, una tercera línea. ¿Ya? Primero tenemos la línea de operación de la rectificación, línea de operación del stripping, y esta tercera línea, que es la línea, se llama línea Q, pero está relacionado con las entalpías, un balance de energía. ¿Ya? Ahí vamos a entender la deducción. Eso nos permite determinar los puntos de intersección y con eso determinar el número de platos. Y ahí ustedes ya comprenderán que también pueden hacer el diagrama de la escalerita para ver cuántas etapas en la línea de rectificación, cuántas etapas en la línea stripping, y ese número de etapas que ustedes les da considera el hervidor. Esto es un plato, el hervidor es un plato. Las líneas que les dan, el total de las líneas, en realidad es n más 1, porque uno ya saben que es el hervidor. ¿Estamos? Pero de nuevo lo vamos a ver en más detalle. Este método se llama el McCabe-Thiele, que lo desarrollaron McCabe and Ernest Thiele en el MIT el año 1925, y el mismo que usamos para torre de destilación y extracción por solvente, por ejemplo. ¿Sí? La línea Q, hay una forma
sacarlo grado o es paralela? Bueno, exactamente vamos a ver eso, que claro, si es saturado, si hay una heurística, ¿ya? Pero lo importante es que ese valor de Q tiene que ver con las entalpías entre alimentación y el punto que está acá. ¿Sí? Se calcula, ¿ya? ¿Estamos? Eso es lo que vamos a ver, pero antes nos vamos a detener ahora un poquito acá en la línea de equilibrio. Vamos a volver un poquito a la termo, pero lo vamos a ver rápidamente aquí. ¿Sí? Profe, ¿cuál es la diferencia entre la línea de operación y la de Esta línea de operación de arriba, es rectificación, corresponde a analizar lo que pasa justo arriba de este plato, porque tengo corrientes que suben y que bajan. La cantidad de masa es distinta. El flujo de vapor que sale de acá, subiendo, y el líquido me da un L sobre P, que es distinto al que está abajo. Me explico, si tuviera un líquido subenfriado, todo este líquido se va abajo. Y le saca un poquito de vapor, por tanto aquí me cambia la isología. ¿Te fijas? Entonces se hace un balance acá, que lo vamos a ver con mucho detalle, ya les envié un apunte, así que les pido que revisen, está toda la deducción de las ecuaciones, ¿sí? Y aparte esas dos líneas, que es el balance de materiales, está esta línea Q que relaciona la entalpía, ¿ya? ¿Y para qué queremos hacer esto? Para determinar el número de etapas de equilibrio necesarias para hacer la separación, ¿ya? Esta es la especificación de una torre de destilación, ¿ya? Ahora, recordando un poco termodinámica, si no, acá está explicado con un poco más de texto, yo no me voy a detener en el texto, eso para que ustedes lo estudien, pero sí explicar que hablábamos de la volatilidad relativa. ¿No? Es un poquito más complejo, ¿cierto? Pero hablamos de la presión parcial de un componente más volátil, perdón, sí, bien digo, la presión parcial del componente más volátil sobre la presión parcial del componente más pesado. Entonces, si yo quiero separar algo, deben tener presiones de vapor distintas, 2, 3 veces, 5 veces. Entonces ya empezamos a dilucidar que en la medida que ese factor alfa es más grande, esta curva se hace más gordita. Si es muy cercana, tienes un 1,05, está pegada. Y puede ser, porque los componentes tienen presiones de vapores muy, muy similares. ¿Ya? Aquí de nuevo estamos en el caso binario. Si fuera un caso multicomponente, hablamos de componente clave más volátil, componente clave más pesado. Estamos hablando de esas presiones de vapor. ¿Ya? También hablamos de factores K, eso es lo que aprendieron en termodinámica, perdón, que tiene que ver con las equilibrios, ¿cierto? Son los factores K de equilibrio, Lee Kessler, ese tipo de cosas que aprendieron en termodinámica. Aquí es importante entender que eso me determina una razón de separabilidad. Importante entender que también en extracción por solvente hablamos de coeficiente de reparto. ¿Cuánto hay en el orgánico respecto del acuoso? La misma idea, ¿sí? El factor de separación. Con un poquito de álgebra, sin entrar en más detalle, podemos expresar, ¿cierto?, la composición, ¿sí? Este I1 es por X2, ¿cierto? 1 menos X1 X2, porque es binario. Podemos expresar en función de la volatilidad relativa y en función de la composición de uno, la curva de operación. Esta es la ecuación de la curva de, perdón, no operación, la curva de equilibrio. Mientras el alfa es más grande, es más gordito. Más fácil separar. ¿Estamos? Si ahora eso lo graficamos, ahí le pido que lo grafiquen, para que ustedes mismos los vean. Grafican en función de 0 a 1, 0 a 1, que es la composición del mal liviano, esta ecuación, donde está este alfa, y dependiendo del valor de alfa, va a quedar de esta forma. El caso más extremo es 1,1. Quiere decir que las presiones de vapor o las volatilidades son muy parecidas entre ellas. ¿Ya? Ahora, si me voy a 20 veces, queda mucho más gordito. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos resuelto el tema de la curva de equilibrio. Lo tenemos resuelto, ¿cierto? De nuevo les pido que trabajen en MATLAB. Les recomiendo usar el MATLAB en línea. Como estudiantes, ustedes tienen acceso. Lo pueden hacer desde su celular, de su iPad o tablet, lo que quieran. ¿Ya? El código es muy sencillo, es más fácil de visualizar. ¿Ya? Ya.
Aquí tenemos una tabla de comparación para poder conectar el número de platos. Mientras más grande el número de platos, quiere decir que me cuesta más separar. Mientras menos el número de platos, quiere decir que es más fácil separar. Y la volatilidad es relativa, pero no siempre es así, porque hay distintas condiciones. Por ejemplo, si es más viscoso o tiene distintas propiedades, pero en general uno tendería a pensar, comparemos acá, una volatilidad súper alta, mira, 11 me da 15 platos. Pero este que tiene 12, que digamos como lo mismo, volatilidades que son como lo mismo en el orden de magnitud, ¿cierto? No cambia la curvita. Este me da 50 platos. Entonces hay componentes que tienen más o menos facilidad con la, que tienen que ver con la presión de vapor y la mezcla misma, más o menos viscoso. Entonces ustedes comprenderán acá, por ejemplo, en el etileno, eh, cuesta más separar por un tema de fases. ¿Ya? Y después si nos vamos a un caso más extremo, una que tenga hartos platos, este tiene 120 platos, fíjense, es muy parecido, la presión de vapor, 1,3. 130 platos, 1,16. 90 platos, se fijan, son lo que hablábamos, gran cantidad de platos puede separar. Hay otro detalle acá. Yo podría operar a alta presión, cosa de que la temperatura de condensación sea alta, o puedo trabajar en baja presión y tendría que trabajar con un fluido higiénico. Entonces, la presión de operación solo por la disponibilidad de fluido refrigerante. Si yo tengo agua, tengo un rango de, dependiendo de la temperatura húmedo, 20 a 30 grados Celsius. Entonces la presión a la que opera el butanol tiene que ser líquido a esa condición de temperatura. Esa me da la presión. ¿Me siguen la idea? ¿Siguen la idea? Ingeniero químico, ingeniero químico. Eso es importante de entender, ¿ya? La presión está determinada por la temperatura de condensación y eso lo fija el refrigerante. Si tuviera un líquido criogénico, le metiera nitrógeno, llego a menos 170. Entonces la torre podría condensar, por ejemplo, metano a presión más baja, porque está más frío. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Ya? También te dan como criterio acá la razón de reflujo. La razón de reflujo es la fracción que hay entre lo que yo retorno como producto de lo que estoy sacando. ¿Ya? Vamos a volver a definirlo, pero esto ya está dado como de la práctica de la operación. Por ejemplo, el sistema metanol-agua, perdón, metanol-etanol, que son muy parecidos, metanol-etanol, que lo que uno hace al separar, por ejemplo, producir un alcohol o pisco, por ejemplo, metanol-etanol, eso es lo que uno hace, son re parecidos, necesita hartos platos, funciona a esa presión, PSA 30 absoluto, porque probablemente está usando refrigerante atmosférico, de torre-enfriamiento. ¿Ya? ¿Qué otra cosa para usted? Etilbenceno, ya, tolueno, etilbenceno, son parecidos, 28 platos, pero es fácil separar. Benceno, tolueno. Las presiones de vapor saben que son bien distintas entre ellos, y este requiere 34 etapas. ¿Ok? Entonces eso es para tener una idea entre la volatilidad relativa y lo que se traduce en el número de platos. ¿Ya? Obviamente con el grado de libertad de presión, que podría trabajar una destilación a una presión, saco un producto y ese producto después lo destilo a otra presión. Y ahí me mueve completamente la curva de equilibrio. Es el caso de los azeótropos. En el caso de un azeótropo, cambiando la presión de operación, puedo romper el punto azeotrópico. ¿Ya? Ya, acá tenemos más ejemplo de condiciones de sistemas binarios, un poco más en detalle, a con qué fracción entran en componente. Aquí hay un ejemplo del flujo molar. Esto está operando a una atmósfera. La presión del condensador es 0,98. Esa diferencia de presión entre el hervidor, que es la parte de abajo, que le decimos bottom, parte de abajo, y la del condensador, que se llama la zona de tope, la da la pérdida de carga que tiene el sistema. ¿Ok? Fíjense, entró con un 45% benceno y 55% de benceno y subió a 95% de tolueno en el fondo, que es el más pesado, y con un 92% benceno. Entonces se fueron concentrando. Evidentemente, si se concentra el más volátil, el más pesado también se concentra, porque le sacaste el volátil. ¿Ya? Eso, ¿sí? El, que me una duda. El compuesto clave. Pues tienes dos.
compuesto clave más liviano, compuesto clave más pesado. ¿Sí? ¿El que tiene más concentración? No, así, claro, el que tiene más concentración y del grupo de los livianos, el que tiene más concentración. Ese es el compuesto liviano clave. Y de los más pesados, el que tiene más composición, el que gana. ¿Mm? Ok, aquí vuelvo a insistir que la presión de operación está determinada por el refrigerante disponible. ¿Ya? Evidentemente esto impacta el costo del equipo. Si trabajas en alta presión, el equipo es más caro, pero ocupas como refrigerante algo que es más barato conseguir, que es el agua fría, torre de enfriamiento. Si mi torre si mi torre es muy cara, quiero que sea más barata y quiero usar otro refrigerante, la puedo hacer más delgada si quieren a menos presión, pero tengo que usar un fluido refrigerante, por tanto me sube el costo de operación. Siempre tenemos los dos casos que pelean, más caro como tarro o más caro como costo de operación. ¿Estamos? Aquí de nuevo es para que ustedes revisen ahí, tengan una idea en cuánto se concentra. Me quedo acá en el metanol. En el metanol, por una torre relativamente grande, de 12.000 libras hora, son casos que partió relativamente concentrado, viene una etapa previa en la que rompimos el azeótropo, ¿sí? Y después tienes un metanol del 99%. Esto es importante para todos los proyectos esos que ocupan hidrógeno, ¿cierto? Y CO2. Puedes tener un metanol altamente puro, por destilación. ¿Estamos? ¿Sí? Eso te había dicho de más pesado que tenga mayor composición en el líquido, ¿para qué? Cuando tienes múltiples componentes, cuando tienes ya 20 componentes, vamos a ver un caso, y tú quieres analizar en este sistema que es binario, tú tomas de los más pesados, cuál es el que tiene más composición. Entonces vas a trabajar con ese nomás. Y después de los más livianos, se llama el Key Light Component. Ya, aquí les voy a pedir que revisen este video. Este video parte con la puesta en marcha de la torre de destilación. No tiene mucho sentido que lo veamos acá. Ustedes lo pueden ver, está el link. Está explicado, yo lo explico. Entonces hay que entender que hay un transiente, que se empieza a calentar todo el equipo, hay toda una inercia. La puesta en marcha de un equipo es lento, ¿ya? Y después se empiezan a llenar los platos y se ve el zoom, cómo sale la burbujita, bien interesante, ¿ya? Aquí volver a entender que acá está la alimentación, este es el preacondicionador de la alimentación, este es el rehervidor del sistema, este es el enfriador del producto de fondo, este es el condensador, este es el enfriador del producto de tope, ¿ya? Está explicado, ¿lo van a ver ahí? Entender que esta alimentación puede tener tres condiciones termodinámicas de alimentación, que es un líquido subenfriado en punto burbuja. ¿Cuál sería el punto burbuja? Que sería un líquido que le sale la burbujita, líquido saturado. Después tenemos saturado, es decir, hay una fracción vapor, una fracción líquido que va de 0,001 a 0,99. Después tenemos punto rocío. Punto rocío cuando ya apareció la primera, tienes puro vapor saturado y apareció una gotita, eso es rocío, ¿ya? Y sobrecalentado es cuando ya no tienes gas, no tienes vapor, no hay equilibrio líquido-vapor, hay solo vapor sobrecalentado, ¿ya? Esos son los 5 puntos. Eh, Aquí brevemente para hablar un poco ya de los platos, así como se ve en la foto de los platos, estos platos perforados, así, que es como lo más común por capacidad. Aquí solamente enfatizar que hay platos que están como seccionados, es decir, va por un lado el líquido, o tiene otros platos que tienen descarga por el centro. Aquí lo que quiero destacar que los tiempos de residencia por plato son cortitos, o sea, la burbuja pasa de largo, ¿ya? Eh, en la medida que tú tienes pesos moleculares más grandes, el tiempo de residencia es mejor y uno podría pensar con más tiempo de residencia logra mejores conversiones, pero no es así porque la transferencia de materia es más mala. Son moléculas más grandes, se cae el coeficiente de difusión y no hay mezcla, muy viscoso. No se generan estas líneas de flujo de turbulencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Pero es para tener una idea de los tiempos de residencia que uno tiene de en los platos. ¿Ya? Después hablamos de los espacios. Recuerden que en los empaques, el espacio del KIA, la altura, ¿cierto? El G sobre el KIA, ese lo calculamos, la altura de un empaque. ¿Ya? En el caso de los platos, les reiteraba que eso está determinado por condición de diseño. ¿Ya? La fábrica, cómo lo fabrican, para poder meter un enano que limpie, que atornille las cosas, porque estas cosas se rompen. ¿Ya? Por ahí me preguntó un alumno ya viejo, le mandó una foto de cómo se caen o se rompen, ¿ya?
Y de hecho se llaman, un poco sexista porque se llaman manhole. Puede ser human hole, po. Son unos hoyos con pernos de 1 metro para destapar y meterse, ¿ok? Es para hacer las mantenciones. Entonces, en el caso, fíjense, hay 3 posibles tipos de columnas, perdón, torres. Hay torres que funcionan a alta presión, torres que funcionan a presión atmosférica y otras que funcionan al vacío. Yo voy a preferir al vacío para bajar temperatura y permitir volatilizar los componentes más livianos. En el caso de la atmosférica, los espaciamientos son 600 milímetros, 60 centímetros o 24 pulgadas. En una de vacío son 760 y un poquito más de espacio, ¿ya? Esto es para columnas de mayores de 3 metros, ¿ya? Perdón, al revés, es columnas normales. Si son más de 3 metros, los espacios son de un poco más de 600 milímetros. Eso es lo que quiere decir. Y así puedo empezar a revisar si aquí me genera un poco de espuma. Hay ciertos criterios que no es parte del curso porque esto ya llama de diseño, pero lo importante es que dependiendo del tipo de operación, yo voy a tener una altura de tapa determinada. No la tengo que calcular. ¿Estamos? En los empaques, sí. Empaque estructurado, en los empaques, sí. Los platos, no. Es más bien mecánico que permite la mezcla. Si tengo espuma, obviamente hay más separación, por ejemplo. ¿Se entiende el concepto? Ya, la caída de presión. En la caída de presión, el parámetro que uno tiene, se habla de la columna seca. En realidad tiene un plato con hoyo, tú pasas vapor, tienes pérdida de carga. ¿Ok? Y normalmente el delta P del plato seco es relativamente similar al hidrostático. Hidrostático se refiere cuando tiene el líquido. No es lo mismo soplar un tubo con puro aire que meterle 2 centímetros de columna de agua, ¿cierto? Entonces, normalmente este delta P está entre 2 a 5 centímetros de columna de agua. Se mantiene, son parecidos. Entonces, si yo sé que la caída de presión es de 5 centímetros seco por plato, puedo aproximar que la caída de presión, cuando está llena de líquido, está burbujeando, es por 2 veces. ¿Ya? Y para determinar la presión de la torre, caída total de presión de la torre, hacer la caída del plato con líquido por el número de platos. O sea, si tiene 2 centímetros por plato y tiene 100 platos, la caída va a ser 200 centímetros en el seco más otros 400 centímetros porque tiene el líquido. ¿Se entiende? El doble del plato seco. ¿Ya? Acá hay otra forma de calcularlo, porque no es lo mismo la caída de presión de un plato perforado que un sistema que tiene una tapa o los que tienen campana. La complejidad de los tipos de plato, lo que vimos en la figura, mejoran el tiempo de residencia, mejora la eficiencia, pero le impone más carga. Así que tened cuidado. ¿Ya? Que hay una forma de calcularla, pero simplemente para entender que hay un factor de una caída distinta cuando tiene sistemas más complejos, válvulas. ¿Ya? Volver a retomar el tema de la eficiencia. Aquí muy resumidamente, fíjense que usted tiene aquí el alfa aquí, que es el cociente entre el componente volátil liviano más relevante y el componente pesado. Entonces me da un alfa aquí, ¿cierto? Que es el cociente de los dos que habíamos seleccionado. Por la viscosidad. Estos puntos que están acá son cosas experimentales y normalmente colocan, claro, fíjense que aquí hacen un poco trampa los ingenieros químicos viejos, colocan log-log, es una nube horrible, pero hacerle log-log se ve más bonita, eso en general era por la desesperación de que los puntos son feos, ¿ya? Lo importante y lo conceptual es entender que en la medida que tú tienes un producto mucho más viscoso, esperado que la eficiencia de separación sea más mala. Lo que se traduce en que en el número de etapas que tú calculas, suponte que con las escaleritas llegaste a 10 etapas, podría ser el caso que tiene, no sé, un 20% de eficiencia. Por tanto, las etapas reales es por 5, dividido en punto 2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Aquí están las operaciones de los distintos, este es el bubble cap. Oh, estoy probando que funcione. No lo voy a ver todo, porque la red está media lenta.
Entonces tiene el link de los distintos platos para que vean cómo funcionan. Se salta la musiquita. Esos son los platos que se llevan, esos son los de campana. Fíjense, ahí está la campana, cómo pasa. Solamente pueden subir la resolución. ¿Ya? Y ahí explica estos técnicos de la... Entonces el costo de haciendo labor de mano de obra es más alto por la mantención, tiene que destornillar las campanas y todo. ¿Ok? Ok, dígame. En este caso, la caída de presión, no me quedó claro la caída de presión seca y líquida. Sí. La caída de presión seca como líquida como Cuando solamente pasas gas, sin líquido. Cuando hablamos de líquida, quiere decir que está en operación. Y uno puede, si tú tienes el parámetro de la caída de presión del seco, uno puede aproximar al hidráulico. Este tipo de parámetros, la caída de presión del empaque, ¿ah? Se acuerdan que hay unas fórmulas que vimos en el empaque, lo dan los programas. Desde el ChemSep te da la caída de presión, bien calculada, el COCO, y el que mejor lo hace es Aspen. HYSYS es un programa y Aspen Plus es otro. Los HYSYS es como lo que más usa petroquímica, ¿ya? Pero eso tenemos los dos. Acá está la eficiencia en función de la viscosidad. De nuevo aquí lo relevante, esto es un modelo ajustado, pero para estas condiciones, estos rangos de presión, para este tipo de viscosidad, y empírica, es lo observado. Y con lo que nos quedamos solamente. Entonces, este efecto sifón, ¿qué creen ustedes que es lo que está buscando? Ya lo habíamos conversado. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué tengo esa configuración con un intercambiador multitubular vertical? para que el agua se empuje sola. Tradúzcalo, explícalo técnicamente. Que el agua se empuje sola, ¿cómo es eso? El líquido va a bajar. Como ¿Por qué, po? porque está a una altura. ¿Por qué convección no es temperatura? No, 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 no. No, ocurre otra cosa. Lo habíamos explicado. Ahí te lo expliqué. Con el balón. Este mismo sistema lo tenemos en la torre de destilación de vidrio que está aquí, primer piso. Tiene un coil chancho que mete vapor. Cuando meto vapor, ¿qué es lo que ocurre? Se evapora. Y si tengo vapor, ¿qué ocurre? Vean el mono, po. Acá hay líquido y acá hay líquido con vapor. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí se volvió a conectar. ¿Está grabando o no? Como se generan burbujas, cambia la densidad del líquido que hay acá, por tanto se hace más pesado y el líquido desciende y empieza a recircular. Ese es el efecto sifón. Ahora, si yo, eso es por vapor, pero si tengo dos tubos conectados y a uno le meto aire, cambia la densidad aparente
se hace más liviana y se devuelve líquido. Es un sifón. Esos son los reactores loop. ¿Ok? Ya, aquí un poco la misma idea, pero el caso es cuando tú tienes fluidos muy viscosos y quieres mejorar la velocidad del líquido que pasa por el intercambiador, colocas una bomba. Esa es con recirculación forzada. Ahora, ¿por qué me interesa de que tenga movimientos líquidos? ¿Mejora la transferencia de materia? No. ¿Por qué en este caso tengo más líquido? ¿Por qué quiero tener un sifón? El vapor se moja. No, no, no. O sea, mira, estamos volviendo el intercambiador de calor, po. O sea, si yo tengo un fluido con más turbulencia, mejor aumenta el H. Eso es lo que estoy haciendo. Aumento el coeficiente de transferencia de calor, porque tengo más mezcla por el lado del líquido. Eso es lo que estoy haciendo. Lo mismo tengo en el anterior. Por tanto, se traduce en un equipo de se traduce en un equipo de menor área. ¿Ok? Entonces, cuando es muy viscoso, esta cosa no se va a poder mover, por eso le coloco una bomba. Si no, no se desplaza, no pasa por. Me cuesta mezclar. Me están llamando de la U, pero no puedo. Si me llaman de no voy a contestar. Ya, y acá tenemos termosifón vertical. Ya, después vamos a ver, esto me imagino que ya ustedes lo han visto. Permiso, voy a contestar aquí. Me están llamando insistentemente. Permiso. Buenos días. Están llamando de rectoría, pero tengo compromiso. ¿Me llamo otra vez? Mira, este es el software Chemsep que justamente lo que usted hace especifica el número coloca el número de platos y el plato de alimentación y una configuración que no vamos a entrar al detalle, si es con condensación parcial, una destilación simple, pero lo interesante es que aquí yo estoy viendo un sistema con múltiples componentes. ¿Ya? Eso, ¿cómo se hace? ¿Ya? ¿Cómo se hace? Aquí todo lo del key component se va a graficar, pero la gracia es que con este tipo de software que es gratis, muy sencillo, uno ya puede ver la destilación multicomponente. ¿Ya? ¿Falta eso? Entonces fíjate que en este caso estamos tomando un problema que aparece en el CIDERS y también está en el PERRI, que tienes 5 componentes. Son 5 componentes. O sea, si ustedes lo hicieran a mano no le resulta. ¿Ya? O sea, sería muy complejo. ¿Ya? Y lo que uno puede diseñar, especificar, no te dice cuál es el número de platos, pero uno lo puede ver con el que compone, ¿cierto? Y simularlo. Y puede ajustar, coloca 7 o 8 en par de segundos, uno tiene ya el resultado de las curvas de separación, ¿ya? Entonces la primera fase siempre, entre otras cosas, es agregar los componentes. ¿Cuáles son los componentes que participan? Y después uno elige la termodinámica asociada. ¿Ya? Eso le va a pasar en cualquier software. Y esa es la gracia, porque usted tiene las propiedades de cada componente. De hecho, Aspen tiene 10.000 componentes. ¿Ya? Y después tiene los componentes con sus propiedades, viscosidad, fugacidad, lo que se le ocurra. Pero aparte tú tienes el modelo específico. El Uniquac, el Fanlar, el Penn Robinson, todo, pero con todos los parámetros. ¿Está? ¿Está? O sea, es súper completo en lo que uno ocupa. Entonces, la siguiente fase acá, en este sistema de equilibrio líquido-vapor, ¿cierto? Uno define, elige el método Penn-Robinson y fíjense que aquí ya está la interacción entre componentes, los valores. Si fuera una cosa muy marciana, aunque es poco probable que no esté en este software, también lo puede ingresar. Se lo saca de un paper. En el caso de Aspen, los desafíos que encuentran es algo que no está. O sea, lleva 30 años en el mercado. Está de todo. ¿Ok? Y una vez que ustedes especifican el componente, el mismo sistema te construye
dadas las condiciones donde tú alimentaste, diste las condiciones de flujo que estás procesando, cuánta temperatura en el hervidor, temperatura en el condensador, te entrega directamente las líneas de operación, esas dos azules que están acá. Esa es la línea Q que depende de la entalpía. Si yo le cambio por ejemplo, puedo decir que es un 20% vapor la alimentación o es totalmente saturado, esa línea Q me va a cambiar, ¿ya? Esta que está acá es la verde, la línea de equilibrio para los componentes que yo elegí. Y aquí me está graficando, fíjate, aquí me está graficando el N-butano sobre el N-butano isopentano, que son los key components. Se lo ve como binario siempre. Y mira qué interesante acá te está mostrando cómo cambia el perfil dependiendo de la etapa, donde el N-pentano estamos claros que es el más pesado, y uno esperaría que respecto a la alimentación entró con esa composición, en la medida que sale más concentrado, y el más pesado en el tope sale más con menos composición, ¿ya? Lo mismo si pensamos, no pensemos en el propano, porque el propano sería pensar, tiene una presión de vapor. Pensemos en el verde, que sería el isobutano, que es un poquito más chico, ¿ya? Y aquí el iso normal te cambia la estructura, ¿cierto? Obviamente cambia la presión de vapor. O sea, es la misma molécula, pero ordenada distinta. Entonces aquí el más liviano, de los legalmente más livianos, que se puede separar, fíjate que pasó de esa composición de 0,1, pasó a una composición 0,3. Ahora, este otro no le pasó nada. Lo que pasa es que relativo a los otros componentes cambió en composición relativa. ¿Se entiende? No le pasó nada. Sigue siendo gas. Como cambiaron los otros, se rearregla. Eh, Hablamos así, el like key component, ¿sí? El componente más liviano, ¿ya? Después me puede interesar parametrizar. Eso es lo que uno hace en ingeniería. Parametriza si yo cambio, por ejemplo, el reflujo. ¿Cuánto le empiezo a devolver? Y aquí conceptualmente el reflujo es una variable que nosotros ocupamos para diseñar y determinar cuánto número de platos cuando estamos diseñando, pero también es una variable de operación. Lo que me hace el reflujo, mientras más reflujo yo tengo, sale más concentrado mi producto. Es una variable que me permite controlar qué tan concentrado está el tope. Si suponte que tiene una alimentación y se cayó la alimentación, la composición, entonces se cayó mi composición de condensado, tengo menos de lo que yo esperaba en composición, lo que hago es aumentar el reflujo. Aumento el reflujo y se mejora. Pero al aumentar el reflujo, meto carga más fría al sistema. Por tanto, el hervidor requiere más energía. ¿Me sigue? Entonces, este estudio paramétrico me compara la composición del más pesado, el verde, el isopentano, con el más liviano, que es el rojito. Ah, perdón, aquí me equivoqué. ¿Cuál es el más pesado? Perdón, pero me está mostrando en el fondo, las composiciones en el fondo, ¿ya? Entonces estos dos se están cayendo en la medida que tengo más reflujo, es decir, se está concentrando más liviano, pero fíjese que interesante, aquí me está subiendo el azul, que sería la energía que requiero. A la energía que yo requiero se llama el duty, como el deber. En destilación le decimos el duty, la carga térmica, el duty, mal escrito, duty, el duty se escribe, duty, ¿no? La E está mal ahí, duty, ¿ya? Y lo que puede hacer este programa son los estudios paramétricos. Yo le digo, hazte un barrido de razones de reflujo de 1,5 a 6, ¿sí? A intervalos tengo el intervalo, star value, no sé dónde le coloco el pero uno dice, aquí está, número de salto, acá está, número de intervalos. Entonces hacen 11 divisiones como una matriz, barrido, y simula 11 veces. Entonces no es un barrido. Lo mismo uno puede hacer número de etapas, plato de alimentación. Entonces es un diseño iterativo. Pero tú le indicas qué es lo que quieres variar. Entonces yo podría colocar número de platos, plato de alimentación y el reflujo que requiero. Y con eso me va a indicar cuál es la composición del tope y del fondo, para ver si estoy cumpliendo el objetivo. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Por eso no ocupa software de simulación.
Y aquí, de nuevo, estamos hablando del trade-off o la comparación que hay entre más reflujo y menos reflujo, porque voy subiendo la calidad del producto. Aquí aumento un poco el enfriamiento, costo de operación en enfriamiento. Eh, y fíjate, aquí hay un punto de un reflujo óptimo. Después, si tengo más reflujo, no gano tanto más. No gano tanto más. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno busca. Entonces, cuando trabajamos con el reflujo, ese que tocaba, ¿cierto? Con reflujo de equilibrio, también aplicamos el factor 1,2, 1,3. ¿Ya? Lo mismo que hacíamos para la torre de absorción. El valor de reflujo máximo que uno logra, tocando la curva de equilibrio, lo multiplica por 1,2, 1,3 para el reflujo de operación. Y aquí como que se ve un poquito por qué trabajamos 1,2, 1,3. ¿Ah? Ya, no hay más efecto. Tener 1,4, 1,5 no aporta. ¿Ya? Perdón. Y de nuevo acá, estos ya son con otros datos experimentales de una escala logarítmica. eh, Nuevamente el efecto de la viscosidad, ¿ya? Que tiene que ver con la mezcla. Si bien sube el tiempo de residencia, pero me afecta la mezcla, ¿sí? El, el flujo, el radio de la tasa de reflujo, era, ¿cómo se calcula? No hemos llegado a eso todavía, lo vamos a ver, ¿ya? Pero es la razón entre lo que se devuelve sobre lo que está sacando. Esa es la razón del reflujo. Es la división que hay entre los dos. Bien, acá tenemos una comparación entre simular un mismo sistema, el sistema de los 5 componentes, cuando yo le digo coloca 6 etapas y elijo una plato de alimentación o coloco 16 etapas. Cuando coloco 16 etapas quiere decir que la torre es más grande. Pero veamos qué efecto tiene en las composiciones. Mira, aquí cuesta ver los valores, pero aquí con 6 etapas la alimentación está en punto 15, el fondo salió en punto 26 y el N-butano, que el que quiero separar, subió en punto 4, alimentando en el plato 5. Si coloco 11 etapas y alimento en el plato 6, subí de punto 40 a punto 47, me sirve, ¿cierto? Pero si ese le agrego, este fue un salto de 5 platos, ¿cierto? En 5 platos subí de punto 40 a punto 47, ¿ya? Y después si subo otros 5 platos, ahora subí menos, subí punto 2, punto 02 nomás. Entonces hay un límite, ¿ah? No saco nada con seguir agregando plato, 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 plato. Entonces eso es lo que uno optimiza, ¿ya? ¿Qué tan puro quiere el producto versus el número de platos? Se entiende aquí un ejemplo relativamente sencillo, ¿no? Tiene esos dos componentes, si se centran en ese. Entonces, si ustedes ven, el incremento de plato subió acá 0,08, si ustedes quieren, 0,08. Y acá subió 0,02. ¿Se fijan que no es lineal? ¿Sí? Acá es como se ve la composición. Fíjate, esta es la composición de. Este es el caso de los 16 platos. Fíjense, ahí están los platos, cada etapa equilibrios. Eh, Estos quiebres que se producen acá es cuando la alimentación corre para un lado o para otro, lo que está ocurriendo en la columna. ¿Ya? Eh, Después vamos a ver el caso de agua-metanol, que es el más clásico. Eso está precargado. La misma idea, ¿cierto? Cuando ya el modelo, si se fijan, no es tipo modelo alfa, es no ideal, son los datos ya experimentales. Y fíjense que cambia totalmente las composiciones, se da una vuelta acá porque no es lineal, o no tiene esa forma con el alfa, ¿ya? Me refiero a esta curva de acá, fíjense que es distinta, ya no es redondita, ¿sí? Otro tipo de componente, pero igual lo simula perfectamente, ¿ya? Hay otro tipo, déjame terminar, hay otro tipo de simuladores cuando no teníamos Aspen, o si no tienen Aspen, que también es gratis, es más limitado, pero básicamente uno puede agregar reactor químico, condensadores. Y aquí lo interesante que les pido que revisen son un proceso de destilación, pero además tiene un separador de fase, porque son invisibles. Entonces aquí tiene un separador de fase. Estos son casos que se han usado en paper, pero fíjate que tú haces dos cosas. Primero, destila, porque te va a salir una mezcla butanol-agua. Ojo acá, que el butanol tiene presión de vapor más alta que el agua. ¿Ya? Entonces, en este equipo me separa el orgánico. ¿Ah? O sea, aquí estoy arrastrando agua con vapor,
y con como son inmisibles, lo paso a otra columna y saco el restito. Fíjense que quedé acá, entré con 0,02 de butanol, y acá se habló con 0,0999 de butanol. Sale por el fondo porque tiene presión de vapor más alta que el agua. ¿Ya? ¿Ok? El butanol temperatura de ebullición 115 es el más pesado. ¿Mm? ¿Está bien? Esto es para entender los círculos